vamos a escuchar las preguntas de las personas que han pedido la palabra. Señor Miguel Ortiz, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablarles del tema del auditorio. Me hubiera gustado que estuviera el señor Ros, porque algunas de las cosas que voy a decir van precisamente referidas a él. Pero bueno, yo las voy a comentar y espero que le lleguen. Vaya por delante que no es mi intención faltar el respeto al señor Torrent, porque entre otras cosas considero que él no es el galardonado, sino la víctima del politiqueo barato y desgastado que ustedes practican. Pero si en algún momento digo algo que le pueda molestar, le pido disculpas. El señor Ros, en el último pleno, felicitó a la señora Folgado por ser la primera persona que iba a votar no en un reconocimiento a un torrentino. Yo al señor Ros le diría, si se ha parado a pensar, que a lo mejor sea él el único responsable de que 11 de los 25 concejales, o sea, el 44%, vote no. Al igual que más de 1.100 ciudadanos de Torrent también han votado no, y me explico. Esto de cambiar el nombre del auditorio no ha surgido de la noche a la mañana. Ustedes lo llevan ya intentando más de 2 años y siempre se les ha tumbado la moción. En el mes de octubre pasado se presenta esta moción en el Consejo Municipal de Cultura, el cual, atendiendo a una enmienda presentada por el grupo de Ciudadanos, lo dejan paralizado. Pero ustedes siguen insistiendo. Y en el mes de diciembre lo vuelven a presentar y en esta ocasión el presidente del Consejo de Cultura dice textualmente que oídas las diferentes opiniones se estudiará con más profundidad y si hay posibilidad de consenso dentro del Consejo se volverá a presentar a otra sesión. Esto desde luego no se ha cumplido. Llegado a este punto, el señor Ros, seguramente aconsejado o presionado por sus socios de Compromís y teniendo en cuenta que ahora tienen mayoría parlamentaria, en vez de buscar el consenso en el Consejo, lo presentan directamente al Pleno, se aprueba por mayoría y punto. Este tipo de moción, según entiendo yo, se debería de tratar en el Consejo Municipal de Cultura hasta llegar a un consenso y así, cuando llega al Pleno, se aprobaría por unanimidad sin tener necesidad de llegar a tanta polémica y si no se aprueba por unanimidad, por algo será. Desde luego, lo que sí que le digo es que tal como ustedes han gestionado este asunto, y teniendo en cuenta el resultado obtenido, si yo fuera la persona galardonada, desde luego les aseguro que no lo aceptaría. Yo nunca me prestaría a ser moneda de cambio de ningún grupo político y más aún sabiendo que este nombramiento tiene fecha de caducidad. Señora Lavajos, me llamo Miguel Ortiz, soy torrentino y músico de la Unión Musical de Torrent. Y le comento, usted presentó la moción de, como usted dijo, bautizar el auditorio con el nombre de Vicente Torrent. Y tengo que felicitarle porque la defendió con mucha fuerza y contundencia. Y cuando le llegó el turno de réplica a la señora Folgado, le enumeró una serie de nombres de músicos torrentinos que podrían ser merecedores de este reconocimiento, solicitándole que dejara el tema sobre la mesa para estudiarlo con más profundidad. Usted le contestó que estaba muy contento de tener tantos músicos buenos en Torrent y que usted no votaba no a todos ellos, sino que votaba sí a su propuesta. Pues mire, yo le voy a mencionar una serie de circunstancias donde usted ha votado no. En el mes de diciembre pasado, una comisión le comentó al señor concejal de Cultura la intención que tenían de presentar una propuesta aportando un nombre para que se asignara al auditorio de Torrent. La respuesta fue, no la presentéis porque os la van a tumbar, lo que me parece muy poco democrático. A esto usted está votando no. A las sociedades Unión Musical, al Círculo Católico, así como al Conservatorio, a estas instituciones también está usted votando no, a no darles oportunidad a que individual o conjuntamente pudieran presentar alguna persona relevante del mundo de la música en Torrent, ya que este asunto lo han tratado ustedes con todo el secretismo posible y al más puro sistema dictatorial. Porque no olvides, señor Lavajos, que el auditorio debería ser mayoritariamente para interpretar conciertos de música sinfónica. Lo que pasa es que aquí las programaciones no se hacen pensando en la música y la cultura, se hacen más bien pensando en los amiguetes. ¿Sabe usted cuántos auditorios existen en la Comunidad Valenciana? 49. ¿Sabe usted cuántos de ellos llevan el nombre de una persona física? 3. De esos 3,
le puedo asegurar que todos ellos son músicos sinfónicos valencianos con una gran y contrastada carrera musical. Yo a usted no le conozco, pero me he leído su biografía y en ella dice que es usted licenciado en Filología, Lengua y Costumbres Catalanas. Al hilo de esto le pregunto, ¿sabe usted cuántos auditorios hay en Cataluña? 22. Ninguno de ellos lleva el nombre de una persona física. Tampoco sé si usted sabrá que el mejor cantautor que tenemos en España, con mucha diferencia, es Joan Manuel Serrat, al que se le han hecho centenares de reconocimientos por sus méritos, que son muchos, a lo largo de su vida profesional. Pero a nadie se le ha ocurrido poner su nombre a un auditorio de música porque no tendría ningún sentido. Mire, yo soy secretario de la Orquesta Sinfónica de la muy ilustre Academia de la Música Valenciana y por este cargo estoy muy relacionado con los catedráticos con un gran historial y prestigio profesional dentro de la música valenciana que componen la Academia. Y hace unos días le pregunté a varios de ellos si conocían a don Vicent Torrent y podían darme alguna información del mismo. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando todos y cada uno de ellos me dijeron que no conocían a este señor? A la vista de esto, me resulta en cuanto menos sospechoso que usted tenga tanto interés en que nuestro auditorio lleve su nombre, porque por muchos méritos que pueda tener en su especialidad, ni remotamente tiene el perfil para encabezar un auditorio de música sinfónico, ya que le recuerdo que el premio Carta Poblament se le otorga a la trayectoria profesional, no a las artes y las letras. Pero mire por dónde yo sí lo conozco y posiblemente antes de que usted naciera. Si mira usted la página 53 del libro que editó el Ayuntamiento con motivo del 7º Premio Carta Poblament, hay una fotografía en la que aparece en primera línea los componentes del Grupo Altay con el señor Torrent al frente. Y detrás mismo estoy yo tocando el clarinete con la Unión Musical de Torrent. Y esto hace muchos años. Pero bien, y aún le voy a decir algo más a lo que usted está votando no. En el último pleno se le preguntó al señor Costa si se estaba organizando algún homenaje en Torrent. Este contestó que había una propuesta. Pues mire, no había una propuesta. Es una cosa muy real. Y le explico. Desde el Conservatorio Superior de Música de Madrid y la Orquesta Nacional de España se piensa hacer un homenaje en el Teatro Real de Madrid al músico torrentino don José María Ortiz Soriano. Y por si usted no lo conoce, le diré quién es. Es caballero de la Orden del Mérito Civil concedido por el Rey, medalla de oro de Bellas Artes, académico, músico insigne de la Comunidad Valenciana, solista de la Orquesta Nacional de España, catedrático de los Conservatorios de Madrid y Valencia y jefe de departamento y vicerrector, medalla de oro de la Unión Musical de Torrent, músico ejemplar, medalla de oro del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, profesor honoris causa de la Unión Musical de Liria, hijo predilecto de esta ciudad de Torrent, medalla de oro de esta ciudad. Tiene concedida una calle a su nombre en Torrent y, para más abundamiento, es el autor de la música del himno de Torrent. Bueno, pues a este señor, estas instituciones le comentan la idea, porque en principio lo que piensan es que en el concierto que se va a realizar con este motivo, toque un concierto como concertista y en la segunda parte dirija una sinfonía. Entonces el señor Ortiz acepta el homenaje con la petición de que, como es hijo predilecto de nuestra ciudad, se realice aquí. A partir de ahí, estas instituciones musicales se ponen en contacto con el Conservatorio, la Orquesta de Valencia, la Banda Municipal y la muy ilustre Academia de la Música Valenciana, por ser académico, pero para a continuación hacer partícipe a la Unión Musical, al Círculo Católico, al Conservatorio y a todas las instituciones culturales de Torrent. Se crea un comité organizador y estos a su vez contactan con nuestro alcalde, señor Ros, quien se brinda para lo que haga falta dada la magnitud del acto, comprometiéndose a publicitarlo debidamente y poner el auditorio a su servicio. Que por cierto, la fecha ya está cerrada para los días 26, 27 y 28 de mayo próximo. Para este acto va a venir a nuestra ciudad la Orquesta Nacional de España, las más altas autoridades en música de Madrid y de Valencia, así como los 8 o 10 trompetas solistas de las mejores orquestas sinfónicas de Europa, que mire por dónde todos son alumnos del señor Ortiz. Estos trompetistas tienen la idea de, el mismo día del homenaje, por la mañana, en la calle que lleva el nombre del señor Ortiz, dar un concierto de exhibición de las nuevas técnicas implantadas por él para todos los instrumentos de metal. Y por último decirle que todas estas instituciones musicales, junto con nuestro alcalde, señor Ros, han firmado un escrito dirigido a la Casa Real, invitando a la Reina Madre, que me consta
que es una gran admiradora del señor Ortí, habiendo asistido a todos sus conciertos, incluso al conservatorio, para asistir a alguna de sus clases magistrales. Por eso, si su agenda se lo permite, es más que probable que la reina venga a Torrent. Lo sorprendente es que de todo esto no se haya informado a toda la corporación municipal. ¿Usted se imagina la repercusión mediática que este acto le dará a nuestra ciudad en el tema social, cultural, artístico y musical a nivel de toda Europa? Pues a esto también está usted votando que no. Y yo espero, señor Alabajos, que los últimos acontecimientos acaecidos en esta sala no interfieran ni paralicen la realización de este evento, porque si así fuera, será el máximo responsable y el señor Ros por consentirlo, y si no, me encargaré de hacerlo público en todos los medios de comunicación a mi alcance, que son muchos, y dígame en qué lugar quedaría la ciudad de Torrent ante todas las instituciones musicales de España. Y por último, y con esto acabo, le diré, un político, servidor público o concejal, o como usted quiera llamarle, si aprovechándose de su cargo favorece a sus amiguetes, perjudicando a otras personas o entidades, eso tiene un nombre, prevaricación. Muchas gracias. Gracias. Señor Antonio Martínez. Hola, bona nit. Jo venia així en representació de les comissions falleres, però al veure que heu tirat darrere lo del reglament faller, doncs m'estenc i ja parlarem quan tinguin l'ocasió. ¿Vale? El més que vos demane que penseu que el reglament està firmat per la majoria absoluta i en totes les comissions hi ha d'homes i dones. Només vos dic això.